Llegó diciembre y Navidad. Aquí amamos Navidad. Amamos Navidad. ¡Yeah! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Swan y este espacio lo he llamado Refrigerio Nocturno. Acompáñame. Hace unas cuantas semanas, durante mi devocional diario, estuve leyendo la lectura bíblica que encontramos en Marcos 5, versículo 21 en adelante. Esta lectura es donde encontramos a Jairo cuando pide ayuda a Jesús por su hija, y también encontramos ahí mismo la historia de la mujer del flujo de sangre. Luego, al pasar los días, se me quedó en mi mente algunas ideas y detalles que quise desarrollar y vi a bien compartirla en la iglesia donde me congrego este pasado fin de semana, que tuve la oportunidad de compartir una reflexión. Así que aquí en este video quiero, hablar contigo algunos detalles que discutí en esa reflexión que compartí. Lo primero es que cuando estuve leyendo esta porción bíblica, me di cuenta y recordé que cada vez que escuchamos prédicas, reflexiones o mensajes donde se usa esta lectura bíblica, siempre como que dividen la historia en dos. O nos hablan de Jairo, Jesús y la hija, o nos hablan de Jesús y la mujer que tenía el flujo de sangre. Creo que no he escuchado nunca un mensaje donde se nos hable exactamente de la historia completa como tal. Y es que no son dos pasajes diferentes, es una sola historia. Y podemos decir que esta historia con Jesús, él iba hacia un lugar y de viaje resolvió estas dos cosas. No fue que lo hizo en días diferentes. Y eso me llamó mucho la atención. Jesús, dice el versículo 21, que Jesús volvió de donde estaba y allí lo esperaba una multitud. Multitud es un montón de gente. Multitud es gente que te empuja, que choca contigo y que hasta cierto punto tú no puedes estar tranquilo en tu espacio personal porque te lo invaden, te aprietan. Allí estaba Jesús con una multitud siguiéndolo. Y en ese lugar llegó un hombre que llamamos Jairo. Este hombre lo conocemos como un hombre bien importante. Era rico, era conocido, era un líder y también era estimado en aquel lugar. Pero ¿saben qué? Jairo también era papá. Y en ese momento llegó donde Jesús, seguramente bien desesperado, ansioso. Llegó con miedos, sin saber qué hacer. Y en ese momento a él no le importó todas estas cosas. No le importó lo que la gente pudiera decir de él. No le importó que lo vieran. Su necesidad en ese momento era lo más importante. Y era que su hija estaba muy enferma. Entonces, Jairo, podemos decir que le puso una pausa a todas estas cosas, a lo que pudieran pensar, a quien él era, a lo que la gente esperaba de él. Le puso una pausa para resolver y tratar de ayudar a la necesidad que tenía su hija. Entonces llegó donde Jesús y se postró a sus pies y le presentó su necesidad. Mi hija se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que viva y para que se sane. Entonces dice que Jesús fue con Jairo. Él tenía otros planes, pero puso una pausa a esos planes y fue con Jairo. Pero ¿saben qué dice la Biblia también? Que también fue la multitud con ellos a la casa de Jairo. Se dirigía a Jesús, pero también se dirigía a aquella multitud.
En esa multitud nosotros podíamos encontrar gente que cree, pero también podemos encontrar gente que no cree. Podemos encontrar gente que va por los beneficios que puedan obtener solamente porque Jesús está. Son gente esa que va solamente por los panes y los peces. Y entonces, yo digo, en una necesidad así, ¿cómo tú hubieses reaccionado con tanta gente siguiéndote? Pero también pienso, qué paciencia la de Jesús con esa multitud y con nosotros mismos, que a veces somos parte de esa multitud. Mientras todo esto sucede, entre medio de esa multitud, llega una mujer de la que no sabemos su nombre. Pues no era muy importante. Esta mujer era marginada y esta mujer era impura por la condición de salud que ella tenía. Y por precisamente la condición de salud que tenía, su físico era un físico debilitado. Ella se veía que estaba enferma. También estaba debilitada económicamente, porque la lectura bíblica dice que había gastado todo lo que tenía y no la habían podido ayudar, incluso estaba peor. Al igual que Jairo, ella estaba desesperada, ella estaba ansiosa, ella también tenía una necesidad. También sabía ella las consecuencias de que la vieran donde ella estaba. Pero también ella le puso una pausa a todas esas cosas, porque ella también tenía una necesidad. Y entonces cuando puso pausa a todas esas cosas, puso a trabajar su fe. Y se abrió paso entre la multitud hasta que logró tocar el manto o el borde del manto de Jesús. Entonces me llama la atención también, como dato curioso, que en aquel camino Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer. ¿Sabes qué? Que seguramente esa mujer nunca, por esa enfermedad que tenía, nunca se le hubiese hecho posible llegar a la sinagoga donde Jairo era líder. Ellos eran tan diferentes que se encontraron con Jesús en el camino. Y allí estaba Jesús, en medio de ellos dos, en medio de sus dos necesidades. Solamente ellos tenían en común esa necesidad de Jesús y la fe que ellos mismos pusieron a trabajar. Y entre esas diferencias y las necesidades estaba Jesús. Entonces Jesús es ahora quien pone una pausa, porque él sabía y había sentido que algo había sucedido. Mucha gente lo tocaba, lo empujaba, había una multitud, pero una sola persona lo tocó con fe, una sola persona lo tocó con esperanza y una sola persona lo tocó con un propósito. ¿Cómo tú te acercas a Jesús? ¿Con qué actitud tú te acercas a Jesús? Muchas veces, hoy en día la gente y nosotros nos acercamos solamente a ver qué pasa, a ver que hay algo de diferencia aquí. Pocos se acercan o pocos nos acercamos con una fe personal que nos puede salvar. Esa fe que causa y que provoca cambios. Y hay momentos que pensamos y le decimos a Dios, se te olvidó que estoy aquí, se te olvidó lo que me prometiste, lo que me dijiste, que yo todavía estoy esperando. Yo estoy aquí, yo sigo aquí esperando, así como Jairo, que estaba allí.
seguía esperando mientras que Jesús ponía una pausa a la necesidad de él para solucionar la necesidad de otra persona. Y nosotros nos desesperamos. Y nosotros vemos cómo Dios trabaja y suple las necesidades de otras personas, que muchas veces nosotros decimos, ¿de dónde salió? Si yo estaba aquí primero, ¿por qué me hace esperar a mí que he estado aquí esperando? ¿Se le olvidó que yo estoy aquí mientras Él resuelve la necesidad de la otra persona? Somos a veces tan poquitos de paciencia, contrario a Jesús. Y pensamos también que se acabó el tiempo cuando escuchamos, mira, olvídalo, no te molestes, ya no te preocupes más. Como decimos, ¿ya para qué? Ya lo que no querías que pasara, pasó. Porque a Jesús le dio con poner una pausa para resolver otras cosas, otras necesidades de otras personas. Y pensamos que se olvidó de nosotros. Nosotros que llegamos primero. Nosotros que hemos estado esperando. Pero ¿sabes qué? Que a veces es muy necesario que Jesús ponga o haga pausas a lo que nos ha prometido a nosotros para trabajar, arreglar o corregir otras cosas. De esa manera estaremos 100% preparados para entonces recibir lo que Él nos ha prometido. Para que nuestra fe se fortalezca. Y es hermoso recordar o leer en la lectura bíblica que cuando esas cosas vienen a nuestra mente y a nuestros oídos que quieren turbarnos y nos quieren desanimar, Jesús nos dice, como a Jairo, en el versículo 36, no temas, solo cree. Tal vez en este momento de tu vida tú estás viviendo una pausa y esas pausas nos desesperan, muchas veces nos desaniman. Pero lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Solamente cree, no temas. Y luego en el versículo 37 vemos que solo le permitió a 3 personas. De entre toda esa multitud, solamente le permitió a 3 personas que le acompañaran. Y es que no todas las personas que están a nuestro alrededor están preparadas para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. No todas las personas aprueban y se alegran de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces es necesario que nosotros pongamos una pausa a nuestro entorno, a nuestro grupo, para que solamente estén los que realmente se alegran de la bendición que Dios tiene para cada una de nosotros. Hay cosas en nuestra vida que deben morir para que luego el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. La mujer de esta historia había estado 12 años enferma, la misma cantidad de tiempo que había estado viva la hija de Jairo. A Jesús no le impresionó el tiempo ni la posición de ninguno de ellos. No le impresionó las diferencias. No le impresionó el lugar donde se encontraron con él. A Jesús le impresionó más la fe que cada uno de ellos puso a trabajar durante su necesidad. ¿Este mensaje te ha gustado? ¿Ha sido de bendición a ti? ¿O simplemente te ha hecho pensar en alguien que tal vez tú crees que necesita escucharlo? Por favor, compártelo. Dale a suscribir, dale un like y activa la campanita para que en los próximos videos YouTube te avise y puedas ser de los primeros en visitar el canal y en comentar. Yo te veo pronto, que Dios te bendiga mucho. Adelante en el Señor. Hasta la próxima.